Esta es la historia de Absalón. Absalón tuvo muchas oportunidades y es una historia muy triste porque lo perdió todo. Lo perdió todo. Am, este joven se llenó de mucho orgullo y vanidad que es muy difícil de siquiera imaginar. Se volvió tan vanidoso que solo se cortaba el cabello una vez al año. Y después de cortarlo le decía al peluquero: bárrelo todo, ahora vamos a juntarlo y a pesarlo a ver cuánto cabello me creció este año. Eso está en tu Biblia. Eso es una gran locura, ¿o no? Así de vanidoso era este hombre. Y tuvo un final muy trágico, porque él tenía mucho potencial, mucho que ofrecer, y aún así lo perdió todo, incluyendo su vida. Termina tratando, o muere tratando de matar a su padre. Vaya, qué triste historia. Veamos qué podemos aprender de esta historia, de la historia de Absalón. Dios perdonó a David porque se arrepintió, y lo hizo de la manera correcta. Fue un arrepentimiento genuino, y lo discutimos en la última lección, cómo lo hizo bien. Y Dios lo perdonó y le restauró respecto de seguir siendo el rey de Israel, pero su influencia moral ya no existía. ¿Dónde empezó a notarse? En casa, con sus propios hijos. Absalón, desde luego, es uno de estos hijos. David perdió a Absalón y lo lamentó terriblemente porque se dio cuenta de que es mi culpa. Yo comencé este ciclo de pecado, yo comencé esta secuencia de eventos que terminaron arrebatándome a mi propio hijo. Oh, con razón, David lloró diciendo: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón. Pero era muy tarde, no lo podía hacer volver. Y tú tampoco puedes. No puedes hacer que vuelvan, y cuando se van, la oportunidad se ha perdido. Entonces este es el caso en la vida de David. Es perdonado por su pecado, pero jamás volvió a recuperar su posición como líder espiritual. Ya la perdió, la influencia moral, y también ha perdido el derecho de siquiera poder hablar sobre esto. Él no podía discutir este tipo de cosas con sus hijos porque sus hijos iban a decir: ¿y qué hay con Betsabé? Así que él ha perdido esa influencia moral en su vida. La rebelión de Absalón era una situación en la que David solo podría salir perdiendo. Ahora escucha bien. En la mayor medida de lo posible, procura ponerte en situaciones en las que todos salgan ganando. Es decir, tú ganas, ellos ganan, todo el mundo gana. Toma ese tipo de decisiones si es que puedes hacerlo. Intenta evitar las situaciones de ganar y perder, porque aun si tú has ganado, alguien ha perdido. Y en las situaciones de ganar y perder, siempre existe un perdedor, aunque haya un ganador. Pero cuando se llega a situaciones como la de Absalón, es una situación de perder, perder. Ambos van a perder. David va a perder, Absalón va a perder, el pueblo de Israel va a perder, todo el mundo en esta historia va a perder. Entonces debes evitarlas cuanto más te sea posible. Por ejemplo, en caso de que Absalón llegara a ganar esta rebelión, entonces David va a terminar perdiendo su trono, incluso su propia vida. Él va a morir porque Absalón ha ganado esta rebelión para destronar a su padre. Pero por otro lado, si es que David llegara a ganar esta pelea, entonces Absalón será quien pierda su vida. Y eso es lo que ocurre, por supuesto. Absalón perdió y David perdió a su hijo. Entonces es una situación de perder y perder. No siempre podrás evitarlas, pero si es que puedes, toma decisiones que no sean de perder, perder. Estas son las decisiones más difíciles que se pueden tomar en la vida y todo el mundo termina perdiendo en esta historia. Eso ocurre en esta historia con Absalón. Hay 5 cosas que me gustaría señalar y que ocurren con la rebelión de Absalón.
La primera es, cuando David escucha que Absalón había reunido un ejército en Hebrón, Hebrón era, de hecho son como 29 kilómetros, son menos de 32 kilómetros desde Jerusalén, y Absalón ha reunido ahí un ejército, y tiene a Ahitofel con él ahí como su consejero. Esto ha sido algo bien planeado, bien pensado, lo han estado planeando por mucho tiempo, y ahora han reunido a su ejército allá en Hebrón, y lo hicieron al enviar señales o llamados con la trompeta. Y dijeron, cuando escuchen el sonido de las trompetas, toquen sus trompetas, y toquen sus trompetas, y toquen, y toquen. Entonces por todo Israel las trompetas estaban sonando, y todo el mundo sabía que habían proclamado a Absalón rey en Hebrón. Cuando David se entera de esto, de lo que está pasando, lo primero que él hace es esto. Él se retiró de Jerusalén. ¿Por qué haría esto? Debemos comprender que David era un guerrero. Él no es un cobarde. ¿Por qué razón huiría? ¿Por qué razón se retiraría de Jerusalén? Está intentando evitar una guerra civil. Y todo esto es digno de admirar, que David no está pensando en sí mismo. David no quiere atraer esta batalla hacia Jerusalén. Él sabe bien que si vienen y traen a sus ejércitos y comienzan a hacer un sitio en Jerusalén, Jerusalén va a ser destruida. La van a destruir. Y a causa de su amor por Jerusalén, porque él no quiere traer la guerra civil aquí, él se retira cuando su hijo está atacándolo. Podemos aprender de esto. Yo creo, si no somos cuidadosos, nos predisponemos a entrar en una pelea. Cuando alguien nos ataca, estamos listísimos para defendernos. Y somos bastante rápidos para hacer esto. David no lo hace. David prefiere retirarse, huir. Lo que él espera es una solución pacífica. Él espera, y desde luego nosotros sabemos que eso no era posible, no podía hacerse. Pero debemos darle crédito a David por intentarlo, el evitar la pelea con su propio hijo. Esto es bastante destacable de su parte. Yo creo que David está pensando en lo que llamamos los inocentes, es decir, las mujeres y los niños. No es su culpa. ¿Qué hay de los bebés? Y tú necesitas comprender lo siguiente. Como líder, toda decisión que vayas a tomar no solo te afecta a ti o a las personas que conformen tu equipo, sino que siempre va a haber gente inocente que queda atrapada en estas cosas. Los inocentes. Y esto, para mí, fue una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer. Como pastor, como líder espiritual, cuando he tenido que tomar una decisión y no podía llegar y no podía revelar mis fuentes del por qué estaba haciendo esto. Y si lo hacía, estaría traicionando la confianza de las personas. Tienen que confiar en mí. Tienen que confiar en que estoy haciendo lo correcto por las razones correctas. Porque si llegas con ellos y les dices, esta es la razón por la que estarías traicionando información confidencial. Y cuando haces eso, ahora nadie va a confiar en ti. Nadie va a querer hablar contigo. Y como líder te vuelves completamente ineficaz. Pero están estos inocentes que siempre salen lastimados. Ellos no saben qué está ocurriendo. No saben por qué está ocurriendo. Y siempre va a haber gente que tome ventaja de esta situación contra el líder. Y es una de las cosas más difíciles que tienes que hacer. Mantén la boca cerrada. Intenta lastimar a cuanta menos gente te sea posible. Solo toma la mejor decisión con la información que tengas a la mano. Pero siempre recuerda que ahí estarán los inocentes. Entonces yo pienso que esta es una de las razones por las que David está huyendo de Jerusalén. Hay mucha gente inocente que va a morir si es que trae la batalla a Jerusalén. Inocentes como las mujeres y los niños, no son guerreros, no son peleadores. ¿Y qué hay de los ancianos? De los que ya están muy viejos como para pelear. David está pensando en estas personas. Por favor, escúchenme. Como líderes debemos tomar las decisiones no basados en nosotros mismos, sino en las personas que nos están siguiendo. ¿Qué es lo mejor para ellos?
Entonces lo primero que hizo es que se retiró de Jerusalén. Esta es la segunda cosa que hizo. David esperó la decisión de Dios. ¿Y a qué me refiero? Los sacerdotes eran leales a David. Nunca siguieron a Absalón. Los sacerdotes tenían el arca del pacto. De hecho, cuando lees la historia, esto es lo que ocurre. Viene el sacerdote y asientan el arca del pacto. Y están siguiendo a David. Y cuando comienza a salir de Jerusalén, le dicen, nosotros vamos contigo. Y David responde, no. Vaya, ¿por qué haría algo así? Es decir, uno pensaría que quieres que Dios vaya contigo. Y el arca de Dios representa su presencia. ¿Por qué no? Y David lo explicó de la siguiente manera. David les dice, yo sé que ustedes me son leales, pero lleven el arca del pacto de regreso a Jerusalén y vamos a esperar qué es lo que Dios hará. Eso es confiar en Dios. Ahora, esto es completamente asombroso y es por demás destacable que David esté dispuesto a enviar el arca del pacto de vuelta a Jerusalén mientras él se está retirando de Jerusalén, porque él dijo, Dios tendrá la última palabra, y que nunca se te olvide, siempre será así. Dios tendrá la última palabra. Dijo, tendremos que esperar y ver qué hará Dios. David también sabía algo más. Sabía que el sacerdote, siendo leal a él, y al estar dispuesto a dejar todo este asunto en las manos de Dios, y que Dios tomaría la decisión final, como ya dijimos que siempre hace, lo que hará David es usar al sacerdote para ayudarle a obtener la información correcta. El sacerdote tiene a sus hijos y por supuesto estos jóvenes son excelentes corredores, entonces irán a traer la información y David los usa para esto en esta historia. Él usó a los hijos de los sacerdotes como mensajeros para traer la información que va a ocurrir, porque Absalón ha llegado y entra a Jerusalén, establece ahí sus cuarteles generales y echa a andar sus operaciones fuera de Jerusalén. David sabiamente deja atrás a sus amigos y también deja a los sacerdotes atrás para que ellos puedan darle la información que él necesita para tomar su decisión. Yo te animaría, Dios tiene la última palabra en cualquier situación. Espera en Dios. No trates de forzar la situación. Abraham Lincoln fue un gran líder y un gran hombre. Abraham Lincoln. Estoy tan agradecido porque él fue un líder para esta nación cuando atravesamos la guerra civil. Si hubiera sido un hombre diferente, hubiera sido un resultado diferente. Pero Abraham Lincoln dijo lo siguiente, porque mucha gente lo odiaba y mucha gente lo culpaba por la guerra, y en verdad no era su culpa. Él había heredado esta situación a causa del problema con la esclavitud en los Estados Unidos, y la nación estaba dividida por esta causa. Pero Abraham Lincoln dijo lo siguiente, al final del día, Dios tendrá la última palabra. Y si Dios dice, bien hecho, entonces no va a importar lo que los demás digan. Es cierto, es exactamente cierto. Espera en Dios, ve lo que Dios va a decir. Y si Dios dice, bien hecho, entonces aunque hayas atravesado una terrible situación como Absalón en esta historia, si Dios dice, bien hecho, has hecho lo correcto. David había hecho lo correcto al esperar en Dios. Entonces lo segundo que hace es, él espera en el Señor. Entonces la tercera cosa que veo en esta historia es que David lloró delante de Dios. Ahora estoy usando citas de la Escritura. Él lloró ante Dios, es decir, está llorando, pero estas no son lágrimas de frustración, no son lágrimas de ira, son lágrimas de quebrantamiento delante de Dios. Él llora delante de Dios. Oh, yo he visto a gente llorar por muchas razones. David llora por la razón correcta. Él está llorando como un acto de humildad. Él llora reconociendo su propio rol en esta historia. Si él nunca hubiera pecado con Betsabé, no estaría en donde se encuentra en ese momento. Si no hubiera cometido adulterio, mi hijo no sería el rebelde que es el día de hoy.
y está reconociendo su propia culpa, su propio rol en la historia. Eso es grandeza. Eso es grandeza. Entonces, él se humilla a sí mismo. La Escritura dice que lloró delante de Dios. Y él está llorando mientras está huyendo de Jerusalén. Llorando y lamentándose. Estas lágrimas vienen de un corazón tierno, del espíritu correcto. Es difícil mantener un espíritu correcto cuando tu propio hijo intenta matarte. Es muy difícil mantener la actitud correcta. Cuando alguien a quien tú le has dado vida, alguien a quien tú ayudaste cuando no podían ayudarse solos. Todo líder va a experimentarlo tarde o temprano, ya lo he dicho antes. Jesús tuvo a su Judas y tú tendrás el tuyo. Tarde o temprano las personas te van a traicionar. No permitas que tu corazón se endurezca a causa de este tipo de problemas. David tiene un corazón tierno delante de Dios. Si tú haces esto, serás capaz de sobrevivir sin importar cuáles sean los problemas que traiga la vida. Entonces mantiene un corazón tierno y él está llorando delante de Dios mientras se retira de Jerusalén. Ahora, al decir esto, la cuarta declaración que se hace acerca de David es que caminó descalzo en dolor. ¿Por qué? Él es el rey. ¿Por qué está descalzo? ¿Por qué se removió el calzado? Verás que es muy fácil leer estas cosas en la Escritura y no prestar la atención suficiente a los detalles. David huye de Jerusalén porque su hijo está viniendo con un ejército para matarlo. Él está llorando delante de Dios y le dice al sacerdote que regrese a la ciudad. No, tú regresa a la ciudad y espera cuál es la decisión de Dios. Si Dios así lo decide, entonces yo volveré a la ciudad. Lo que David en realidad está diciendo es: yo quiero seguir a Dios. No quiero que Dios me siga a mí. Buena declaración. Yo quiero ser un seguidor de Dios. Él se quita el calzado y comienza a caminar. Él no tiene que caminar, él es el rey. Él puede montar cualquier animal que tengan. Él es el rey, no tiene que caminar. De hecho, ellos lo cargarían sobre sus hombros si es que él se los pidiera, pero no hace eso. Él camina descalzo. ¿Qué declaración tan poderosa? ¿Por qué un rey caminaría descalzo? De hecho, dice que cubrió su cabeza, como una señal de humildad, desde luego una señal de duelo, y mientras está caminando está llorando. Y con razón el pueblo amaba de tal manera a David. Cuando se tiene un líder así, alguien que es tan genuino, tan real, por eso lo amaban tanto, con razón estaban dispuestos a pelear por él y a morir por él, porque eso es verdadero liderazgo, es verdadera humildad. ¿Por qué razón estará David haciendo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué caminaría descalzo, llorando y lamentándose? Es porque él sabe que Dios está mirando. Escúchame bien. Dios está mirándote también. Está observando qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué es lo que vas a decir? Esta es una de las cosas más difíciles para que nosotros entendamos. Ya que Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. ¿Tú lo crees? ¿Que Él sabe todas las cosas? Yo creo que Él sabe todo lo que Él quiere saber, de todos modos. Porque Él es omnisciente. Su conocimiento no está limitado como el nuestro. Si Dios quiere saberlo, sé que Él ya lo sabe. Entonces, ¿cómo puedes tomar una escritura como Génesis capítulo 22, donde nos habla sobre Dios y Abraham? Y Abraham está listo para ofrecer a su hijo Isaac como un sacrificio y el Señor lo detiene y le dice: no lo hagas. Y le muestra el carnero que está atrapado por los cuernos en el arbusto. Y luego Dios le dice a Abraham: ahora yo sé que me temes y me amas. A ver, momento, ¿cree que Dios lo sabía todo? ¿Cómo puede Dios decir: ahora yo sé? Si Dios lo sabe todo, entonces, ¿de qué se trata este ahora yo sé?
He aquí la diferencia. Hay una diferencia entre la palabra conocimiento. Está el conocimiento que sabemos en teoría. Está el conocimiento. Sabemos cosas por experiencia. Esta es la palabra que Dios utiliza aquí. Ahora yo sé. Está diciendo experimentado algo totalmente nuevo. Experimentado tu amor, tu devoción, que estás dispuesto a sacrificar. Ahora yo sé. En la teoría, seguro, yo pienso que él creía que Abraham iba a hacer todo lo que él le había ordenado, pero ahora ya lo ha experimentado. Y eso es lo que está ocurriendo con David. Dios está observando, así como te observa a ti, me observa a mí, para ver, porque esto es conocimiento experimental. Hay una gran diferencia entre teoría y hecho. Hay una gran diferencia entre el hombre que habló sobre ello y el hombre que lo hizo. Una gran diferencia. Y la persona que lo hace siempre tiene mayor autoridad que la persona que solo se la pasa hablando sobre hacerlo. David está haciéndolo. Y la razón por la que él está haciéndolo, todo esto es intencional. Todo es deliberado, no es algo que solamente se le ocurrió algún día y ya. O porque se le haya olvidado ponerse el calzado porque estaba deprisa. No, 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 no. Es su decisión intencional y deliberada el removerse el calzado, toma un velo y entonces lo pone alrededor de su cabeza y comienza a caminar por las calles, llorando mientras camina. Él lo hace intencionalmente delante de Dios. Y es lo que él dice. Lo hice delante del Señor. Aprende a llevar este estilo de vida. Sé como David. Sé como David. Intencionalmente vive tu vida delante de Dios. No lo vas a lamentar si lo haces. Las personas pueden decepcionarte, pero Dios observa. Y Dios observaba a David. Y lo que David estaba haciendo iba a ser algo bueno a los ojos de Dios. Dios iba a darle su aprobación, Dios iba a ponerlo de vuelta como rey. Solo debían pasar algunas horas. Y todo esto terminaría. Absalón estaría muerto y David sería reinstaurado como el rey de Israel una vez más. Este es el asunto. Hemos dicho que David escogió caminar humildemente, él está caminando descalzo ante Dios. Eso ha decidido. Muy bien, entonces veamos el quinto punto. Y para mí este es el punto más significativo de todos. Todo culmina con esto. David se detuvo para adorar a Dios. Dice que llegó a la cumbre del monte. Como ya habíamos dicho antes, Jerusalén está en la cima de una montaña, pero cuando bajas de Jerusalén, cualquier dirección por supuesto vas abajo, pero hay otras montañas alrededor de Jerusalén. Él va al monte adyacente a Jerusalén y dice que se detuvo para adorar. Está adorando. Ahora, este no es un hombre que está huyendo aterrorizado por su vida. Mi hijo viene para matarme, entonces tengo que huir lo más rápido que pueda. No, para nada. Se detuvo, construyeron un altar y ofrece un sacrificio. Él adora a Dios. Vaya, qué cosa tan tremenda. Él no permite que sus problemas destruyan su fe. Que Dios nos ayude a aprender de David. Dios, habrá muchas ocasiones en que serás golpeado, serás noqueado, puesto de rodillas. ¿Qué debes hacer? Orar antes de levantarte. Todo esto conviértelo en un altar, conviértelo en una experiencia de adoración. Haz como Job. Cuando Job perdió todo, cuando todo le fue quitado, la Biblia dice que él cayó de rodillas y adoró. Ese fue su mayor acto de adoración. Y yo pienso que es lo mismo en la vida de David. En este momento, cuando ya lo ha perdido todo, por así decirlo, está huyendo de su propia ciudad capital, está huyendo de Jerusalén. Su propio hijo intenta matarlo. Básicamente lo ha perdido todo. Está caminando descalzo y se detiene para adorar
a Dios. Probablemente fue el mayor acto de adoración en la vida de David, este momento. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando profundamente a varios de ustedes ahora mismo, que si pudieran aprender a tomar las partes rotas de su vida, si pudieran aprender a tomar las experiencias dolorosas de la vida y convertirlas en experiencias de adoración, deja ya de estar llorando por tu dolor y comienza a adorar a Dios. Deja ya de estar sufriendo por un ataque o lo que sea que estés sufriendo, alguien te está destruyendo, lo que sea. Conviértelo en una experiencia de adoración. Y te prometo, si lo haces, serán de las mejores experiencias de adoración que tendrás en la vida. Estoy pensando, y no voy a pasar mucho comentando de esto, pero yo fui traicionado por un pastor. Fue una muy grande traición. Habíamos sido amigos por 20 años. Trabajamos juntos. Él era un excelente intérprete. Habíamos ayudado a construir más de 100 iglesias. Todo iba muy bien, pero después todo fue muy mal. Y él terminó haciendo muchas cosas que no debería haber estado haciendo. Cuando me di cuenta de lo que ocurría, yo lo confronté. Lo confronté sobre su pecado. Y le rogué que se humillara y que se arrepintiera, que Dios podía ayudarle y podía restaurarle si es que lo hacía, pero no, se puso violento conmigo. Yo en mi espíritu, y tú tienes que aprender a leer tu espíritu, en mi espíritu sabía qué intentaba hacer. Estaba intentando hacerme enojar, intentando llevarme a hacer o decir algo para que él pudiera hacer que me echaran de su país y hacer que nunca más me volvieran a admitir. Yo sabía en mi espíritu que eso es lo que él intentaba hacer, pero yo intenté razonar con él, lloré con él, hice de todo para poder encontrar su conciencia. Yo hablé sobre sus bebitas, sus hijitas. Cuando ellas nacieron, yo estaba ahí. Yo era como un tío para estas niñas. No podía encontrar la conciencia en ningún lado en él. Oh, cuando me fui ese día, yo estaba tan quebrado por esta experiencia. ¿Qué debes hacer? Es un buen momento para ir a la iglesia. Y entonces yo fui a una iglesia, encontré una iglesia. Sentí que me estaba dando un ataque cardíaco, todos los síntomas, todo el dolor, subiendo por mi brazo, también el dolor en mi pecho. Se sintió justo como un ataque cardíaco por el estrés del momento, pero se lo entregué todo a Dios, se lo entregué todo a Él. Y parecía como si yo fuera a perderlo absolutamente todo. Había trabajado 20 años en ese país. Como dije, construimos 100 iglesias y parecía como si todo ya se hubiera perdido. Y se lo entregas todo a Dios. Al día de hoy, Dios lo ha cambiado todo. Nunca voy a olvidar la llamada telefónica que recibí desde Los Ángeles. Lo habían traído a los Estados Unidos para cirugía. Estaba teniendo problemas cardíacos, lo trajeron aquí para cirugía. Su hija vive en Los Ángeles. Y ella me llamó. Su papi había fallecido. Y ella me estaba diciendo en medio de tantas lágrimas, lloraba tanto. No sabía quién era al principio, pero cuando al final pude distinguir su voz, yo le dije, ¿eres tú? Y ella me dijo, sí, mi mami me pidió que le llamara. ¿Podrías perdonar a mi papá por todas las cosas que él te hizo? ¿Podrías, por favor, para que él pueda descansar en paz? Y yo le dije, ya lo he perdonado hace mucho tiempo, hace muchos años. Verás, tienes que tomar lo peor de lo peor. Cuando parece que todo ya se ha perdido, haz un altar, dáselo a Dios. Será tu mayor acto de adoración. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Se lo entrega a Dios y probablemente es su mayor acto de adoración. Encuentro esto bastante interesante y me parece que es la razón por la que se le llama un varón conforme al corazón de Dios. David siempre encontró la manera de regresar a Dios. Aun cuando ha pecado, encuentra la manera de regresar. Cuando todo va bien, se lo ofrece a Dios. En toda situación, Él es capaz de convertirlo en una experiencia de adoración. Y por eso creo que existe esta declaración, que se le llama un varón conforme al corazón de Dios. Quiero leer esto para ustedes, del Salmo 3. ¿Por qué este salmo, el Salmo 3, fue escrito por David? La noche
en que su hijo Absalón está tratando de matarlo. Absalón está intentando destruirlo. Y escucha lo que David está escribiendo. Él escribió otro canto, otro salmo. Él dice: Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Él escribe estas cosas la noche en que Absalón está intentando matarlo. Esto es totalmente sorprendente, lo hallo difícil de entender. Un hombre en esa situación y aún así dice: yo me acosté y dormí. Vaya, ¿alguna vez te has quedado despierto de noche preocupado por algo? Desde luego que yo sí. Dando vueltas y vueltas y orando y pidiéndole a Dios y... preocupación, preocupación. Alguien ha dicho: ¿y quién dijo que preocuparse no ayuda? Nada por lo que yo me he preocupado ha ocurrido. Pero preocuparse no fue la razón por la que no ocurrieran. Preocuparse no es la respuesta. Él dice: yo me acosté y me fui a dormir, porque el Señor me sustentaba. Yo no voy a tener miedo de 10,000. Ahitofel ha traído 3,000 personas para atacar y él dice: puedes triplicarlo, tráete a 10,000 y aún así yo no voy a tener miedo, porque Dios me sustenta. Eso es poderoso. Es un hombre que se ha arrepentido. Un hombre que en verdad conoce a Dios. Él es capaz de tomar cada experiencias terribles como esta. Su propio hijo intenta matarlo. Y las convierte para que sean experiencias de adoración. Te pregunto, ¿qué está mal contigo? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? ¿Qué es lo que a ti te da miedo? Comparado con David, tú no tienes ningún problema. David lo convierte en adoración. Y por eso Dios volteó la situación para él. Es por la manera en que él responde. El ser capaz de irse a dormir. Y él no fue el único que lo hizo. ¿Recuerdas la historia de Pedro cuando fue enviado a prisión? Estaba tan dormidito que el ángel tuvo que darle un par de cachetaditas. Y eso lo está haciendo en una prisión. Por su confianza en Dios. Por su relación con el Señor. Ponlo en las manos de Dios. Deja ya de preocuparte. Deja ya de temblar. Construye un altar. Adora a Dios. Dáselo a Dios. Y podrás dormir tranquilamente. Sea en una prisión o aun cuando tu enemigo intenta destruirte. David comprendió que Dios tiene la última palabra. Estoy dispuesto a dejar todo en sus manos. Dispuesto a entregárselo a Él. Dios tiene la última palabra en nuestra vida también. Siempre la tiene y siempre la tendrá. Y si nos disponemos a confiar en Él, mi situación que mencioné hace algunos momentos con el pastor que me traicionó, y puedo decirte que Dios lo ha cambiado todo. Ya no hay 100 iglesias en ese lugar, ahora hay más de 200 iglesias en ese lugar. Dios lo cambió todo. Y Dios lo cambiará todo para ti y lo entregas en sus manos. Si dejas de aferrarte a todo ello y construyes un altar y se lo dejas a Dios, Dios tomará la situación, la cambiará y hará algo muy bueno. Es lo que David experimenta. Dios le dio victoria sobre el peor día de su vida. Dios le sostuvo y te sostendrá también.